A grabar. Una pregunta, ¿ustedes sí están viendo las clases grabadas? ¿Sí les estoy grabando las clases? Porque yo sí les hago grabar las clases. Hola. Sí, sí están subidas. Ya, perfecto. Entonces estamos bien, entonces. Listo. ¿Sí visualiza la pantalla? Sí, ingeniero, estamos viendo el capítulo 1. Perfecto. Bueno, vamos al desarrollo portuario. Vamos a lo que es evolución y desarrollo histórico, el desarrollo de puertos. Estamos en desarrollo de puertos y aspectos básicos. Vamos a ver factores que afectan al desarrollo de puertos, la zona de influencia y la importancia de los puertos en la economía y la evolución de portacontenedores. Bueno, hoy día vamos a ver evolución y desarrollo histórico, ¿ok? Entonces, arrancamos con una breve historia. Bueno, no tan breve, porque me apasiona el tema, así que vamos a detallar un poquito, pero simplemente porque entre en contexto, ¿no? La historia de los puertos, tenemos que indicar que está de forma íntima conectada a la de la navegación y a la expansión marítima de las civilizaciones, sean estas originadas por temas políticos, militares o económicos. Este crecimiento es paralelo a la de la civilización de pueblos costeros y tiene épocas importantes de crecimiento o de esplendor y tiene épocas de decadencia, ¿no? Hasta en épocas modernas que al momento que se abrió toda la tierra de comercio internacional, los puertos se volvieron puntos claves del desarrollo económico. ¿Ya? Básicamente eso. El puerto prácticamente es la llave para el desarrollo económico de una civilización. Tanto es así que tenemos el ejemplo, vamos al ejemplo local, Guayaquil. Guayaquil es la ciudad más importante, la capital económica del Ecuador, porque es un puerto, es el puerto principal, entre el 80 y el 85% de la carga no petrolera pasa por Guayaquil, importación-exportación. Vamos a la parte global, el ejemplo global, Nueva York, la capital del mundo, la capital económica del mundo, Nueva York, es Nueva York porque inició como un puerto y se fue desarrollando en sí como la puerta de entrada a los Estados Unidos desde Europa. Entonces, en la costa atlántica, ¿no? Entonces, eso es Nueva York. Nueva York es por su puerto. Y así mismo hay otras ciudades muy importantes que se crean por su desarrollo portuario, o sea, que se expanden, que crecen y su dinámica se genera en función de su actividad portuaria. Ejemplo, tenemos, no sé, Marsella, tenemos Ángeles, tenemos Dubái, y actualmente los puertos chinos, los puertos asiáticos, perdón, Singapur y Shanghái. Son puertos muy importantes. ¿Ok? Hablando de la historia, en el desarrollo lo hemos clasificado en dos grandes grupos, las épocas históricas, la edad antigua, la edad media y la edad moderna, que comprenden la época histórica, las épocas modernas, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. En las épocas históricas vamos a ir rápido porque en aras del tiempo. Podemos hablar que arranca la navegación con Creta, luego con los Fenicia, posteriormente comenzaron a verse vestigios del desarrollo marítimo en Cartago, y también en Egipto. Egipto tenía una potencia marítima, toda su navegación se centraba en lo que era el río Nilo, donde entraba y salía sus mercancías. Y bueno, en función de luego de los problemas, bueno, de la fortaleza que generó Roma, pasamos rápidamente siendo a Cartago. ¿Perdón? ¿Me dijo algo, señor Estrella? No, perdón, ingeniero, disculpe, tenía el... Ok, gracias, no se preocupe. En función de esto, prevalece Roma en la ingeniería civil en general, lo que es la construcción en general, con la aparición del cemento, ¿no? Ellos son los inventores del cemento, realmente. Ellos crean la puzzolana, que realmente es con la creación de la puzzolana es que comienzan a construir
obras importantes, ¿no? Ellos generan las carreteras, que eran caminos empedrados, que se basaban en el ancho de 2 caballos, ¿no? O sea, esa era la definición de la anchura de una carretera, ¿no? Y es más, los carros mismos, los carros se han definido su ancho en función de eso, ¿no? El carruaje en función del ancho de 2 caballos. Entonces, Roma se vuelve punto importante en el desarrollo histórico de puertos, porque se vuelve una potencia mundial. Bueno, fue un imperio que prácticamente casi que duró 1000 años, y a través de, perdón, compartir un momento. Bueno, volvamos. A partir de un momento, algo pasa, quiero ver. Bueno, a partir de lo que es Roma, nace bueno, con la aparición del cemento, bueno, comienzan a construir un sinnúmero de obras, pero lo interesante es de que la relación que tiene que ver con nuestra materia es de que debido a que invadieron muchos territorios, a lo que tenían que sacar los productos de las tierras que ellos tenían invadidas, entonces ellos tenían que sacar esos productos y adicionalmente abastecerse, porque tenían legiones, tenían población civil asentada en varios territorios, gobernadores, embajadores, diplomáticos, y así adicionalmente tenían soldados, legiones. Entonces tenían que abastecer de productos de Roma hacia esos territorios, vía marítima. Y asimismo por ejemplo, Egipto, que se volvió el granero de Roma, sacar las mercancías y cómo podían hacer toda esa logística a través de la navegación, ¿no? Y evidentemente esto obligó a que ellos generen una infraestructura que pueda recibir estas embarcaciones. Y así a lo largo de todo el Imperio Romano, que llegó hasta España, en que actualmente se conoce es como España, y otras partes de lo que es Europa. Con la caída con la caída del Imperio Romano, por varios motivos, existen muchos motivos de su caída. Unos dicen que fue por su conversión al catolicismo, otros dicen que por el tema de libertinaje que hubo. Bueno, hay muchos motivos, ¿no? Uno de los que se entiende es que, bueno, quizás en el momento que combatían por los ataques de los bárbaros, que constantemente los estaban atacando los bárbaros, llegó un momento en que ya no podían resistir, ¿no? Fuera de que comenzaron a tener una tendencia a ser más pasivos,
por un tema religioso, se convirtió en el 300, después de la era cristiana. Constantino crea la religión católica, apostólica, romana, adapta las costumbres judeocristianas, porque esta es una religión judeocristiana, adapta las costumbres judeocristianas a las costumbres helénicas, porque realmente su origen, el origen de las religiones que habían en Roma eran helénicas. Entonces se mezclan, ellos establecen el solsticio, que era la celebración del nacimiento del dios Sol que ellos tenían, que es el 25 de diciembre, lo adaptan al nacimiento de Jesucristo, cogen, crean figuras como santos, porque ellos tenían dioses menores y dioses mayores, una mujer le elevan a una especie de virgen, crean esa historia, a Jesús lo elevan a rango de Dios, algo un poco ilógico si lo queremos ver desde el punto de vista científico. Se contradice a la tendencia judeocristiana que hablaba de un solo Dios, generan una trinidad, porque a la larga es una trinidad, tres dioses, aunque se dice que es uno, y crean esto. O sea, todo esto nace de la creación de un emperador romano que establece esto. O sea, no es que Jesús creó una religión y comenzó a desarrollarse. O sea, esto nace, o sea, la parte medular de la Iglesia Católica y todas las derivadas, porque no solamente es la Iglesia Católica, es todo el cristianismo, ¿no? La religión judeo-cristiana nace de un origen, perdón, valga la redundancia, hay un origen, que este origen es un emperador romano que declara que hay que existir una religión y crean unos concilios, y entre esos concilios establecen qué es divino y qué no es divino. Así, el hombre crea la religión. Lamentablemente, para los que no lo sepan, y aunque quizás a algunos les afecte y siguieran susceptibilidades, pasa así. O sea, hay un pensador, Yuval Noah Harari, de nacionalidad israelí, judío, ateo, que el hombre dice, ¿no? En uno de sus libros, Sapiens, él establece que el hombre se convierte en amo y señor de la tierra por la capacidad de creer en historias y en esa forma de convencer a otro grupo de personas para que crean esas historias, ¿no? Entonces hacía el símil, ¿no? Tú le das a un humano y le dices, dame una banana o dame un plato de comida, y si tú me regalas tu comida, aunque tú te quedes sin hambre, tú te irás al cielo, ¿no? Tú vas y le dices al mono, dame tu banana, y porque te vas a ir al cielo, el mono no te la va a dar. Entonces, esa es la capacidad de lo que tiene el hombre. Entonces, se crean mitos, la capacidad de crear mitos y de que la comunidad crean esos mitos. Ojo, no es que yo sea ateo, por si acaso. ¿No? Yo tengo mi fe incluso, ¿no? Yo creo mucho en Dios, pero en mi fe. Entonces, eso es lo que les quiero decir. O sea, es la capacidad de crear historias. Y estas capacidades de crear historias es que establecen. ¿Por qué me quiero centrar en esto? Porque establece que se establece un nuevo líder. Ya en vista que políticamente y militarmente estaban debilitados los romanos, establecen un nuevo liderazgo a través de la religión, o sea, influenciar a las personas, no a través del poder militar y político, sino a través de un poder político religioso, porque ellos crean el primer papa, ellos crean el centro de la religión en Roma, y comienzas a hacer debilitar a las personas y cree que todo se centre en función de lo que es la religión. Si tú inventas esto es malo porque Dios te va a castigar y te vas a morir. Y si no, viene la iglesia y te coge y te mata porque estás haciendo pecado, porque así se manejaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Roma? Comienza a debilitarse y todo ese poderío militar, esa ingeniería, esa ciencia, esos libros, el área científica, que también tenía que ver con la navegación, desaparece. Comienza a desaparecer. Comienzan a desaparecer las legiones, los militares, los grupos militares que estaban en varias partes, se comienzan a declarar, comienzan a declararse reyes de cada sección y se comienzan a crear pequeños reinos o feudos. Y así se crean todos los países de Europa. Así se crearon todos los países de Europa a partir de Roma, a partir de legiones que comenzaron a decir, bueno,
el general de la 13ª Legión, que estaba, por decirte, en Britania, dice, bueno, ¿sabes qué? Me declaro emperador, este es mi territorio, y aquí yo soy el rey. Y así en los diferentes territorios. Entonces, ¿qué pasa con toda la tecnología? No solamente en la parte portuaria, sino la ciencia comienza a desaparecerse. Y tenemos un bache, y esto sí lo aclaro como cultura técnica, como cultura científica, existe un bache en los conocimientos. Se comienza a desaparecer mucha ciencia. Durante mucho tiempo, en lo que es el mundo de Occidente, entramos prácticamente en una regresión y nos quedamos en la, como que decirles, en la época de las cavernas, porque prácticamente se perdió la ciencia. Algo que íbamos avanzado se desaparece. ¿Y qué es lo que pasa? Se hunde la navegación y en los otros territorios, hablamos de los territorios árabes, ¿no? Comienzan a fortalecerse y más bien ellos comienzan a hacer ciencia. Aparece una nueva religión en el año 600 con Mahoma y ellos en cambio establecen, por eso digo, es creación de hitos, dicen, aquí me encontré con una luz y esa luz me dice que yo soy el elegido y que hay una visión y donde me dice de que la gente que se muere en nombre de Dios o la gente que muere va a ir al cielo y en el cielo hay 1000 vírgenes para cada hombre. Entonces te creas un mito y la gente cree en ese mito porque no solamente establece un mito espiritual, sino que es un mito político-militar, porque comienzan a invadir territorios y a crear un gran territorio llamado el Gran Califato, la Gran Arabia, y comienzan a desarrollarse, pero a diferencia de lo que pasa en Occidente, sí comienzan a desarrollar ciencia, porque comienza a haber navegación. En la navegación no solamente ya los europeos ya no navegan, o sea, lo que es el Imperio Romano, sino que no empiezan a haber navegación por parte de quienes, de los árabes. Y en la parte nórdica, otros tigres que parecían que eran los vikingos, que no son esos tipos con cachos, que nada con esos, no, eran tipos grandotes, así, rubios, grandotes, ojos azules, pero ellos comienzan a generar navegación y a invadir territorios y a crearse como una potencia. Entonces, la navegación se reduce en el Atlántico y Mediterráneo, expediciones de vikingos por el lado norte, que comienzan a invadir también, y por el lado del occidente, por los árabes. Y los árabes se comienzan a convertir en potencia y comienzan a crear mucha ciencia y tecnología portuaria. En Índico y Oriente, más navegación de los árabes, en el siglo XI recién como que comienzan a haber pequeños vestigios de navegación. En el siglo XI hay un desarrollo floreciente del comercio marítimo en el norte de Europa. ¿Dónde? En Londres, en Hamburgo, Amberes, Brujas, Copenhague. Brujas es Bélgica, ¿no? Y Venecia, la gran Venecia, la que se ve en las películas, en Pepe Le Pew de la Warner Brothers, ¿no? Fox Bunny, de mi edad, Venecia se comienza a convertir recién en una potencia marítima. Estamos hablando del siglo XI. ¿Ya? Castilla también comienza a aparecer, Castilla, España, y emprende la empresa marítima. Comienzan a aparecer ya también puertos como Barcelona, Sevilla y Bilbao. Les recomiendo que vean, por ejemplo, en Netflix, la Catedral del Mar. Si fuera una clase presencial me extendería porque me encanta esta hora que le dedico a historia marítima, me encanta, porque es interesante hablar de estos temas para que ustedes también tengan algo de cultura general y les motive a leer también, a investigar. Les recomiendo que, por ejemplo, vean la Catedral del Mar, cómo se manejaba el tema portuario y cómo transportaban las grandes piedras para construir la Gran Catedral del Mar, pero también se pueden dar cuenta de muchos abusos que había en ese entonces, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, los tiempos de antes eran mejores, ahora estamos viviendo tiempos terribles de violencia. Créanme lo que en estos años probablemente estamos viviendo tiempos de mayor paz de lo que había. Antes te cogían, te mataban y no sabías de qué. Por lo menos ahora hay prensa y se lo mataron por sicariato. Antes decían, no sabemos qué pasó con ese tío. Entonces, había muchos abusos, el tema de la ley feudal, todo este tipo de los abusos, era terrible, ¿no? Hablemos de que por esa época, siglo XI, siglo XII, el dueño de un territorio, el gran feudal, cogía y alguien se iba a casar, un campesino se iba a casar, como vivían en las tierras de este tipo, que eran los que realmente gobernaban, no eran los reyes, eran los señores feudales.
Estos eran los que realmente gobernaban. Entonces este tipo, el dueño feudal, si le daba la gana y quería probar a la esposa antes que el tipo la pruebe, él cogía y la aprobaba. Así de simple. Eso eran los tiempos de antes. Bueno, pasando ya rápidamente a la edad moderna, aumento de tonelajes de barcos, comienza esta empresa marítima, comienzan a expandirse. En algún momento, haciendo un símil, la expansión galáctica va a ser similar a lo que pasó ahora, a lo que pasó en el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, XIV, a lo que pasó cuando comenzaron a emprender, a descubrir nuevas tierras. Eso es lo mismo que va a pasar cuando ya comiencen a hacer todos estos despegues, que ya la empresa privada como Elon Musk, y ahora tengo entendido que el dueño de Amazon, ya están emprendiendo también sus inversiones para explorar las galaxias. No, es lo mismo, pero en los tiempos de antes era la empresa marítima. Comienza a haber aumento de tonelaje de barcos y se vuelven la potencia artillera, ¿no? Construcción de los primeros muelles atracables, porque antes estábamos hablando de que los barcos llegaban hasta cierta distancia de la costa. Entonces los barcos anclaban o fondeaban, por decirle, a 400, 500 metros de la costa y bajaban su mercancía con canoas, ¿no? Háganse un símil, vean Piratas del Caribe. Por eso me gusta hacer muchas citas de películas, porque ahí es la única forma que ustedes puedan hacerse una idea, ¿no? De lo que pasaba. Entonces, puede que yo les muestre una imagen en una diapositiva, pero es mejor que lo vean en un movimiento dinámico, lo que pasaba, por ejemplo, en Bolívar, ¿no? Entonces, el barco anclaba y cogían y mediante canoas, remando, traían las mercancías, que las mercancías inicialmente venían en barriles, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, se comienzan a destacar puertos como Barcelona, Lisboa, Ámsterdam, Londres. En América, ya con el descubrimiento de América, los puertos más frecuentados fueron La Habana, Veracruz, en México, Cartagena de Indias, en Colombia. Cartagena siempre fue un puerto principal durante mucho tiempo. Valparaíso, Callao, en Perú, Buenos Aires, Panamá, Río de Janeiro, Recife, Bahía. Guayaquil, aunque no lo he puesto aquí, Guayaquil se convierte en un artillero, en uno de los principales artilleros de la costa Pacífico y de Sudamérica, por la madera que había en todo el trayecto hacia puerto. Entonces, ustedes pueden incluso ver todos los mangles que hay cuando navegan por el estero. Si quieren hacer el recorrido desde Boya de Mar hasta Puerto Marítimo, ustedes pueden ver la cantidad de mangles que hay. En ese entonces no había sus controles ambientales. El ingreso antes era por el río Guayas, de las Calaveras, porque los barcos eran las Calaveras entonces, y se explotaba bastante la madera. Se explotaba bastante la madera. Entonces, se vuelve Guayaquil un puerto astillero, o sea, reparación y construcción de barcos. Por eso fuimos muy importantes para la época de la colonia. Se marca el poderío naval de Inglaterra. ¿Por qué? Porque los ingleses derrotan a los holandeses, y no solamente a los holandeses, sino también derrotan a los españoles en batallas navales. Esto es interesante porque al momento de que el rey inglés, no recuerdo si se llama Jorge o Enrique, estoy un poco confundido con el nombre, creo que es el rey Jorge, el rey Enrique. En el momento que él se decide separar de la iglesia católica, él crea su propia iglesia porque él se quiere divorciar. Él se quiere divorciar y quiere casarse con otra mujer. Entonces él crea la religión anglicana y él se cree como que el primer líder de la iglesia, ¿no? Y esto se mantiene. En Inglaterra el líder de la iglesia es la reina. Entonces él crea esa figura para poderse casar con otra mujer, divorciarse del anterior, porque era prohibido divorciarse, pues, y ya no tenía que pedirle permiso al Papa, y crea esta religión anglicana. Al morir le sucede su hija Elizabeth o Isabel, y ella tiene que combatir y hace un acuerdo porque es mujer solita, ¿no? ¿Y qué hago sola? Y me quieren taparte, serruchar el piso ciertos grupos, los católicos me mandan espías, me mandan aquí para ver si me derrocan, porque quieren que regrese la iglesia católica. Se alía con los piratas, y le da la ley de Corso, en la que les permite que ellos hagan lo que les dé la gana, siempre y cuando les den protección. Y efectivamente le dieron protección y vencieron conjunto, no es que fue la marina inglesa, no, la marina inglesa no fue sola, fue con los piratas, vencieron a los españoles y vencen a los holandeses.
Y luego se convierten en la gran potencia mundial. Imagínense, una mujer convierte a una nación en la gran potencia mundial. No, es que sola, no, es que sí, que Jorge arranca, ¿no? Pero es ella, la toma de decisiones acertadas que hacen que Gran Bretaña, el Reino Unido, se vuelva una gran potencia, ¿no? Derrotan a los holandeses. Entonces, en ese momento los holandeses que se vuelven, al ser derrotados, ellos ya se vuelven tristes, ¿no? ¿Qué haces tú cuando te sientes triste? Cuando ya, ahora tú joven, cuando tu novia te deja o cuando algo te pasa, ¿no? Que me acuerdo tanto que me pasó una anécdota muy interesante. Yo estaba que lloraba por los pasillos por una pelada y de repente estaba por segundo año, ¿no? Me pegó unos tragos con unos panas, y vamos saliendo de la U y yo le digo a un pana mío, dos de dos, en ese entonces. Y bueno, vamos dos, la peor mentira del mundo, ¿no? Vamos dos. Y eran ya creo Javi y media, y ya pues uno se afloja, ¿no? Y, no, esa pelada, yo tenía como 17, 18 años. Decía, mira, estaba en segundo año de universidad, me siento mal, pero claro, mi pana me da el mejor de los consejos. Guillermo, dedícate a los estudios, refúgiate en los estudios. Sí, efectivo. Y eso hicieron los holandeses. Por eso me acuerdo siempre esta diapositiva, porque al ser derrotados los holandeses se dedicaron a lo que mejor hacen, a estudiar, a inventar temas hidráulicos. Son los mejores hidráulicos del mundo. La mejor universidad hidráulica del mundo está en Holanda, el Instituto Hidráulico Delft, el IH Delft. Entonces, ellos crean el dragado, y ellos crean todas estas técnicas modernas hidráulicas porque ellos están sobre agua, los Países Bajos. Desarrollan el dragado para limpiar y profundizar sus puertos, y los franceses construyen la primera esclusa en Dunkerque, y los ingleses generan las dársenas cerradas. Épocas modernas, siglo XIX, se crearon cambios por varios factores: invención de las máquinas de vapor, los barcos de vapor. No sé si vieron Tom Sawyer, los dibujos animados, o han leído el libro, estos barcos, o si vieron, por ejemplo, Amores en tiempos de cólera, estas lanchas de vapor que cruzaban por el río Magdalena. Ahí se puede visualizar cómo eran, ¿no? Pero estos desaparecen rápido, porque con la revolución industrial aparecen ya los barcos de casco de hierro, el desarrollo de los ferrocarriles y la revolución industrial, con todo este tema, ¿no? Entonces, de una desaparecieron, creo que no duraron ni 20 años estos barcos de vapor, y aparecen los barcos de casco de acero. ¿Qué trajo como consecuencia? Estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de 1892, 95, no, algo más atrás, 1875, por ahí. ¿Qué trajo todo esto como consecuencia? Mayor tráfico, siempre creciente, crecimiento de características de embarcaciones y la creación de nuevos puertos. ¿Ok? ¿Qué se establece como resumen? Que desde 1830 ni un solo día se ha dejado de trabajar en las obras portuarias. Porque la obra portuaria no es solamente construir un muelle, la obra portuaria es darle mantenimiento a ese muelle, la obra portuaria es ampliar ese muelle, la obra portuaria es dragar esos canales de navegación, la obra portuaria es dar mantenimiento a las ayudas de navegación, es construir nuevas ayudas de navegación. O sea, la obra portuaria no solamente es construir o pilotes, es mucho más. Es mantenimiento, son patios de contenedores, bueno, en sí. Y sumado a los mantenimientos. Las épocas modernas, apertura de nuevas vías de navegación como el Canal de Suez, Egipto, creación de nuevas líneas marítimas, consecuencia de nuevos puertos, Marsella, Singapur, Colombo, Sydney, Hong Kong, se unen a los principales. El comercio se desarrolla en América y Europa, hablemos de 1945, la creación de los 3 bloques que ya les explicamos en la clase anterior, y el siglo XX se abre el Canal de Panamá, se aplica el petróleo a la navegación y desaparece la hegemonía inglesa, como lo explicamos en la primera clase, a raíz del término de la Segunda Guerra Mundial, porque en ese momento desaparece la hegemonía inglesa y ya los gringos, o sea, los Estados Unidos de Norteamérica, junto con los rusos, la Unión Soviética en ese entonces, se reparten el mundo y dicen, acá es nuestro y acá es tuyo, y ahí comienza la Guerra Fría. Actualidad. ¿Qué pasa en la actualidad? Hay la tecnificación de la navegación, operaciones portuarias modernas, tendencia a la contenerización de la carga, creciente evolución de los equipos de manipulación de carga, estamos hablando de las máquinas que movilizan la carga,
cada vez hay mayor evolución. Hoy por hoy incluso hay grúas portacontenedores controladas a control remoto, no desde la máquina, sino desde un centro que están ahí como juego de PlayStation, manejando y sin operador en muelle, simplemente que desde a una estación están manejando la operación de carga y descarga, sin necesidad de estar y subirse 15 metros, 20 metros de altura, por acá en un centro de mando de la comunidad tomándote un café, estás operando. Aplicación de nuevos controles como el código PIP, el código de la protección de buques e instalaciones portuarias, o por su sigla, o ISP por sus siglas en inglés. La implementación del ICE, sistema de identificación automática que tienen que tener todos los buques a partir de 500 TRB, el BTS Vessel Traffic System y el BTMX, que es el BTS evolucionado porque genera también controles ambientales y meteorológicos. Hay un rápido conocimiento de las órdenes de construcción de buques de grandes dimensiones, tal como lo expliqué en la clase anterior, las order book que se denominan, ¿no? O sea, el gigantismo naval. Bueno, los factores que afectan al desarrollo de puertos, porque entramos a los factores que afectan al desarrollo de puertos, son los generales del tráfico marítimo y los específicos de puertos. Los generales del tráfico marítimo tienen que ver cómo el puerto desarrolla en función del tráfico. Este tráfico va a darse en la parte general, crecimiento de la población, veamos acá, el crecimiento de la población, mejora de condiciones de vida, crecimiento de necesidades generales. Estos tres hacen que haya una mayor demanda de tráfico y por ende, en el momento que hay mayor demanda de tráfico, ¿qué es lo que va a haber? Una mayor necesidad de tener más muelles. Tienes más barcos, necesitas más espacio para los atraques. Entonces, eso genera desarrollo y en consecuencia necesitas mayores patios de almacenamiento o bodegas de almacenamiento, mayor infraestructura, más bodegas, más vías, etcétera, etcétera. En la parte comercial, desarrollo comercial, nuevas fuentes de materias primas y nuevas vías de comunicación. Nuevas fuentes de materias primas, por ejemplo, ya vamos a ser país minero, no solamente oro, plata, probablemente litio. Entonces, ¿qué se requiere? Bueno, ampliar tu infraestructura portuaria para abastecer esa nueva demanda. Tengo un ejemplo. Políticos también, en el caso de políticos, estamos hablando del tráfico marítimo, convenios comerciales, tráfico de transporte, convenios políticos que pueden generar mayor demanda de embarcaciones. Vamos a los específicos de puertos que tienen que ver más con la infraestructura, o sea, más con nosotros. Comunicaciones terrestres y marítimas. La situación geográfica muy importante, en sentido que si tenemos una situación geográfica privilegiada, va a haber mayor demanda de barcos y evidentemente vamos a necesitar mayor desarrollo portuario. Vías terrestres, si tenemos vías terrestres expeditas, vamos a tener una fluidez y se va a volver atractivo ese puerto. Las condiciones naturales, que aquí sí nos centramos bastante, porque estas condiciones están en el emplazamiento, estoy acá, miren el cursor, y en las condiciones náuticas, meteorológicas y físicas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo condiciones naturales para generar un puerto, obviamente me voy a ir a ese punto geográfico, a esa posición geográfica. Si yo tengo un cuerpo de agua en una extensión X, ¿no, verdad? Que me tenga condiciones de calado, es decir, profundidad náutica, tenga condiciones de ancho, condiciones de aguas tranquilas, que no haya muchas precipitaciones, se va a volver una zona puntual, específica, que me permita decir, este punto es factible construir un puerto. Entonces desarrollemos un puerto en este punto. ¿Okay? Porque las condiciones son muy satisfactorias, permiten hacer una obra con menor costo. A diferencia que sea en un lugar donde haya que dragar, donde los vientos generen oleaje, donde las condiciones de viento no me permitan una operación portuaria estable, porque imagínense en condiciones extremas de viento, ¿cómo hago para manipular los contenedores o la carga en el aire, ¿no? Esto me genera baja producción, baja en los rendimientos de la operación portuaria, ¿no? El ejemplo más claro es lo que tuvimos con la política portuaria del Ecuador entre el 2003, 2012, 2015. ¿No? Muchos decían, no, construye el puerto, los enemigos de Guayaquil, construye el puerto en Esmeraldas o construye el puerto de Aguas Profundas
en Manta, que ahí están las condiciones naturales, normales, para que puedan entrar barcos grandes. O construye en Chanduy, por último. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto cuesta hacer un rompeolas, dragar? Cuando en Pozorja, por ejemplo, había abrigo natural, el abrigo natural, la isla Puna, tenías aguas tranquilas, una taza de leche y tenés profundidades de hasta 60 metros, ¿qué te conviene? Entonces, esas son las condiciones naturales que hacen que se desarrolle un puerto. Entonces, es un factor que afecta al desarrollo de puertos, las condiciones naturales. Usted no puede hacer una obra porque, sí, acá es más bonito, tengo mejor vista, pero sí, pero voy a gastar un chorrón de plata. En cambio, acá estoy tranquilito, tengo condiciones de viento naturales, no hay choque de corrientes, etc. Y los factores políticos, económicos diversos, como medidas aduaneras, políticas económicas, buen desempeño humano, buena planificación portuaria, una buena distribución del tráfico. Entonces, eso también hace desarrollo de puertos. Esos son los factores que afectan el desarrollo de puertos. Y en función de esto hay un desarrollo, una evolución portuaria, hay un crecimiento de las grúas a través del tiempo. Miren cómo han crecido, ¿no? Por ejemplo, empezamos con las grúas feeder de estas características, luego vinieron las Panamas, las Pox Panamas y las Super Pox Panamas. Y ahora hay estas grúas Neo Panamas. Estas son las grúas. ¿Cómo se desarrolla a través del tiempo? A partir de la aparición del contenedor, 1970, perdón, década de los 60, no, 65, y esto comienza a desarrollarse. Y hoy tenemos grúas que pueden atender barcos con mangas de hasta 70 metros. Cuando hablamos de manga, estamos hablando de esta parte de acá, ¿no? Porque el barco se acodera aquí, entonces tiene que haber un brazo que pueda llegar hasta la última distancia del barco. Entonces, ¿qué me define la utilización de la grúa? El tipo de barco, ¿no? Por eso es importante tener el barco de diseño. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Me imagino que las condiciones naturales para hacer un diseño de puerto se busca lo óptimo o lo que haya. O sea, por última instancia. No. Impera la condición natural que sea óptima como primera opción, me imagino. Pero si no hay, la menos, no sé, la menos peor, y no es una palabra correcta, pero no sé si me hago entender. Oiga, una pregunta. Yo le pregunto algo. ¿Usted cuando tiene un grupo de pretendientes, escoge el menos peor, lo que hay, o está buscando la mejor opción? En términos, por ejemplo, como nos enseñaron tal vez en sanitaria, que el agua más óptima es la que tengo. O sea, siempre hay unas que generan menos costos, pero si es la única que tengo, entonces se trabaja con eso. Eso es lo que preguntaba. A eso me refería. Que si no tengo o sea, no sé, hay zonas hay países tal vez que no tienen tanto acceso marítimo. Entonces, si no hay muchas buenas opciones, ¿se diseña igual o se dice, no, aquí no puede haber un puerto? ¿Cómo sería en ese caso? A ver, vamos por... usted para hacer un proyecto portuario o de expansión de desarrollo portuario, usted tiene que hacer los análisis correspondientes de la prefactibilidad y luego la factibilidad. En eso arranca lo que tiene que hacer una batimetría para que me demuestre las condiciones naturales, cómo está el fondo. Lo importante es la batimetría. Usted tiene que hacer un comparativo, zona A, zona B, zona C, tiene que tener algunas alternativas, ¿no? De esas alternativas que usted tiene, usted va a escoger la que en condiciones naturales es la más favorable. Digamos que usted dice, como usted dice, ¿no? 4 condiciones terribles, pero yo tengo una demanda de mercancía, tanto de importación, de exportación, en esas 4 zonas, y sobre todo en mi territorio, en el territorio que hay esas 4 zonas, yo tengo una demanda de carga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De las 4, la que tenga las condiciones más favorables desde el punto de vista económico y desde el punto de vista operativo. Entonces, ahí sí aplica lo que usted me quiere decir, porque yo tengo una demanda. O sea, de ley tengo que meter mercancía y sacar mercancía. Entonces, aplica lo que tengo. Pero de lo que tengo, lo mejor, lo que pueda optimizar recursos, lo que me cueste menos, ¿no? Lo que me cueste menos y que lo que me permita la operación portuaria. Yo puedo hacer una gran inversión, pero si de repente hay vientos extremos,
en la mitad del año, no me sirve de nada, porque yo solamente voy a poder operar con ese puerto 6 meses. Porque tengo huracanes, digamos. Se me viene un huracán, de repente un huracán aparece cada 3 meses. No voy a poder operar, por más que económicamente me salga barata la obra. ¿Me hago entender? Entonces usted tiene que considerar todo, por eso que nosotros cuando estudiamos la configuración, estudiamos vientos, no solamente por la generación de oleaje, sino el viento por el tema de operación portuaria, vientos, corrientes por el tema no solamente del transporte de sedimentos, sino por el tema de la navegación, ¿no? Mareas, por el tema de la cuota de coronación, pero también para trabajar con el window tide, que es lo que me va a poder ganar tiempo y trabajar quizás con calados y jugar con calados y poder ingresar un barco más grande. El window tide es muy importante. Para hablarlo en español, las ventanas de marea, ¿ya? Las ventanas de marea y adicionalmente el oleaje. Entonces, todo eso confluye. Entonces, no podría decir lo peor, lo mejorcito de lo peor. No tanto así, porque tienes que jugar también con el tema de la demanda. Si no tienes demanda, o sea, si tengas las mejores condiciones, no hago puertos. O sea, en cuanto a puertos, poniendo que hay la demanda, pero habiendo hecho todos los estudios previos, hay, por ejemplo, no sé, en obras hidráulicas habían ocasiones que se necesitaba poner una presa en un lugar, pero simplemente el terreno no es viable, punto. No es viable, no es favorable. Sí. En ese caso también hay esta opción en cuanto a puertos, o siempre hay que ver cómo se hace. O sea, si es una ciudad nueva, un país pequeño, qué sé yo, y necesita, pues, ese puerto. Por poner ese ejemplo, existe la opción de que diga el ingeniero responsable, dice, no es viable ponerlo. No es viable colocar un puerto. No, porque ahí depende, escúchame, ahí depende el análisis costo-beneficio, porque si tenemos que hacer una inversión y yo veo que así sean las condiciones que me vaya a costar mucho la obra, ¿no? Pero yo tengo un flujo de contenedores, de mercancías, de carga, no solo de contenedores, de otro tipo de carga, vehículos, etcétera, etcétera, que me va a hacer un retorno a la inversión en 10, 15, 20, 30 años, ya, yo puedo hacerlo. Yo lo puedo hacer. Yo tendré que gastar siempre y cuando el retorno a la inversión me lo permita. En el caso de presas es diferente. En el caso porque juegan muchas otras cosas. Y el caso lo tenemos. Hay muchos problemas con algunas presas. Y estamos en análisis. Este tema hay un tema incluso que queremos hacer un foro en el Colegio de Ingenieros Civiles respecto a esto, ¿no? De la Coca-Cola Sinclair, y hay otra presa más que presenta problemas de socavación, pero incluso ahí no es un problema de la presa, el problema es que no consideraron los términos correspondientes, no analizaron, dice, oye, ¿sabes qué? Aquí pasa esto, aquí hay un meandro, aquí hay una socavación, no lo hagas ahí, hazlo más allá, pero tienes que ser la presa. ¿Sí me explico? En cambio acá depende, aquí es diferente, porque aquí depende de la demanda de la carga. Si necesitas hacer un puerto, tendrás que gastar lo que tengas que gastar. Obviamente, aquí influye en la parte económica. Si hay retorno de inversión y hay ganancias, hágase su puerto. Si tienes que meter cimentación, si tienes que hacer cajones de cimentación, si tienes que hacer un rompeolas, porque no tengo aguas interiores, y voy a gastar, pero si yo gastando en ese rompeolas, yo veo que si yo gasto 1 millón, ponle 20 millones de dólares, y ese rompeolas o esa estructura y todo eso que he gastado 20 millones de dólares, yo los 20 millones de dólares los recupero en el año 20, en el año 10, y en el año 11 comienzo a tener ya ganancia, y después tengo el doble, entonces vale la inversión, y tengo que gastar todo lo que tenga que gastar. ¿Me hago entender? Obviamente con los estudios ambientales y todo lo que tenga que ver. Y ahí lo que tiene que ver es que tengas que hacer una buena obra que evite problemas de asentamientos, socavaciones, para eso es la ingeniería. En este caso nosotros sí analizamos el tema costo-beneficio. Pero más, Daniela. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Dele, aproveche, porque este tema sí lo manejamos, bueno,
Y no es que crea que aquí en Ecuador haya muchos técnicos de puertos, ¿no? Entonces es un privilegio que tenemos, somos pocos, contados con las dos manos, no más. Y como no hay muchas obras, entonces no vienen muchos. Bueno, parece que no hay preguntas. Bien, yo en el transcurso de esta semana, no sé, mañana les mandaré el deber, si puedo hoy día, está ocupado, les mandaré el deber que quedamos, que tengo que publicarlo para que puedan ingresar. Y adicionalmente a eso, quiero un voluntario que me haga una presentación de 5 minutos de lo qué es un contenedor y las medidas de un contenedor y cómo nació el contenedor, cuál fue el origen del contenedor, quién lo creó, quién lo inventó. ¿Alguien se anota? Yo, ingeniero. Lisette, ok. Entonces, Lisette Tenesaca, la señorita Daniela y Shirley, por favor, me harán acuerdo antes de iniciar la clase para que la señorita Lisette haga su presentación. El día jueves ya concluimos el capítulo 1, ya para pasar ya en la siguiente clase el capítulo 2. ¿Ok? Me dijo que las medidas de un contenedor y la parte de... El origen del contenedor. ¿Cómo se creó el contenedor? ¿Por qué nació el contenedor? Ok. Muchas gracias. Gracias por su atención.